Nos quedamos. ¿Sí? El tema general es ángeles, ¿verdad? Es el tema general. Sí. Recordando, ¿verdad? Y en este tema general, ¿cuántos subtemas hay? El primero es propiamente ángeles, ¿verdad? Ya hablamos de esto, de los ángeles, su naturaleza, clasificación, carácter y obra. ¿Ok? De ahí pasamos al segundo subtema, que es Satanás. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Ok? Segundo subtema, Satanás, que estamos considerando su origen, su carácter, ¿verdad? Actividades y destino, ¿sí? Es lo que tenemos que ver el segundo subtema, Satanás, su origen, carácter, ¿qué más? Actividades y destino, su origen, ¿verdad? Su origen, ¿qué más? Carácter, actividades y finalmente destino. ¿Ok? Aquí estamos, ¿verdad? Hablando del origen. Ya sabemos que tenemos la cita de Isaías. ¿Isaías qué? 14 versículos 12 al 15, así como Ezequiel 28, 12 al 19. Dos citas importantes. Estamos en el segundo subtema, Satanás, a tratar esto, su origen. Decíamos la semana pasada que es entonces una buena oportunidad, ¿verdad? para enfocar, ¿verdad? Y corregir ese aspecto popular, esa idea. ¿Quién creó al diablo? Suele hacerse esa pregunta, ya hablamos de ello, espero, ¿verdad?, que esté claro, que se enfoque y que se corrija radicalmente, ¿verdad? La idea es que esto, bueno, pues deje en claro una enseñanza de aquellas cosas que definitivamente no se deben, ¿verdad?, expresar. Desde luego que muchas cosas se expresan porque así se piensan, porque así se escuchan. Lo que escuchamos, pensamos, expresamos. Entonces, esto significa toda esa revisión, todo ese regreso en corrección, ¿sí? Bueno, ¿qué más señalamos? Vimos la cita de Isaías 14, ¿verdad? ¿Y qué más señalamos que debíamos hacer? ¿Revisar la cita de Ezequiel 28? ¿Sí? ¿Ya la leímos? ¿Aquí en clase? ¿No? Aquí en clase, ¿verdad? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante esta cita? Creo que hice el comentario que se podría traer una Biblia. ¿Hice el comentario? Que se podría traer una Biblia para checar esta cita, que es muy importante, dados los principios que se observan ahí. Ezequiel 28, 12 al 19, sugerí, léalo en casa varias veces. Ezequiel 28, versículo 11. Desde el versículo 11 podemos ver: vino a mi palabra del Señor diciendo, verso 12, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Dios el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Como ya leímos en el libro, ¿sí? En la página 62, ¿verdad?, leímos lo referente al libro. Y ahí viene una pequeña explicación acerca de este estilo común. ¿Verdad?, que tiene que ver con los tiempos antiguos, tiene que ver con la cultura semítica, con la cultura, literatura, ¿verdad?, la visión o cosmovisión que tenían, la manera de expresar y transmitir las cosas. Este estilo común de dar un mensaje inicialmente refiriéndose a una figura. Y esto lo vemos desde el Génesis, cuando la palabra se dirige a la serpiente, y dijo Dios a la serpiente, ¿no? Se lee así, maldita será, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo, etcétera, etcétera, ¿verdad? No tener un conocimiento básico de esto puede causar el error de pensar que literalmente la serpiente, el reptil, sufre una maldición. ¿Me explico? Realmente la serpiente es solamente un símbolo de Satanás, a quien realmente está dirigida esa palabra. ¿Ok?
Entonces, en Génesis 3, 14 y 15, ¿verdad? Se ve una palabra en la figura de la serpiente, repito, pero la palabra realmente va dirigida ¿a quién? A Satanás, su degradación y caída. Ok, entonces desde ahí empezamos a ver este estilo en que una palabra, ¿verdad? Un mensaje es dirigido inicialmente a una figura, pero realmente corresponde a lo que está detrás, de fondo. Ok, entonces aquí vemos, levanta endechas sobre el rey de Tiro, dice el verso 12, pero la pregunta sería, al rey de Tiro corresponde esta descripción del verso 12, segunda parte, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, ¿me explico? Entonces, es un cuadro, ¿verdad? Un estado que pues, obviamente, ¿verdad? Obviamente no puede atribuírsele a un mortal. Seguimos leyendo, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Esto automáticamente ya produce la idea de un pasado lejano, ¿verdad? Lo cual evidentemente, ¿verdad? Sugiere que no puede ser este personaje, este hombre, este mortal. ¿Qué más señala? De toda piedra preciosa era tu vestidura, ¿sí? De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Este versículo 13, ¿verdad? Marca el estado, el medio, ¿sí? De la creación, de este personaje. ¿De quién? ¿Del rey de Tiro? Obviamente no, ¿verdad? Se hace alusión a las piedras preciosas para denotar, por eso retomemos las palabras anteriores, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Eso lo dice todo, ¿sí? La creación de Luzbel. O sea, no hablamos de Satanás, primero hablamos de Luzbel, que quede bien claro, ¿sí? De Luzbel. Hablar de Luzbel es hablar de esto, de una creación perfecta, hermosa, ¿sí? Sabia, ¿correcto? Hablar de Luzbel es hablar de una creación perfecta, hermosa y sabia, ¿de acuerdo? Como fue asimismo la creación de Dios del mundo para el hombre. ¿Ok? Pues es un paralelo. ¿Sí? Ahí está, en el verso 12 al final, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Sí? El verso 13 hace alusión, ¿verdad?, a las piedras preciosas. Lo más valioso, hermoso, precioso que puede tener el hombre en ese momento. ¿Cómo describir lo indescriptible? Tiene que echar mano de aquellos vocablos o figuras que más puedan representar lo que se quiere transmitir. 14. Tú, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, ¿sí? Observamos lo que se añade, ¿no? Este querubín grande, protector, ¿sí? Cuando se estudia la figura del querubín a lo largo de la Biblia, desde el Génesis, en Ezequiel, capítulo 1, capítulo 10, aparte del 28, y finalmente esa figura termina observándose en Apocalipsis 4, ¿sí? Entonces el hecho de decir tú, querubín grande, protector, ¿verdad?, nos habla de una figura, de una creación, de una perfección, de una cercanía al eterno Dios. ¿Me explico? El grado, la excelencia, la perfección, el privilegio, eso es lo que envuelve el versículo 14. Querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, ¿sí? El grado de esplendor. Verso 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Sí? Verso 15. Estamos hablando de Luzbel, perfecto en todo, hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti, ese en ti, bueno, denota, ¿verdad? Señala, y como decía la semana pasada, la pregunta no es cómo entró el mal al cielo,
es cómo se produjo. ¿Sí? Perfecto eras hasta que se halló en ti. De lo perfecto puede surgir lo imperfecto. ¿Sí? De lo perfecto puede surgir lo imperfecto. Porque hay libertad. ¿Sí? Porque hay libertad, porque hay personalidad y libertad. El decir personalidad implica, ¿verdad?, que es una inteligencia, que es una existencia que posee razón o inteligencia, percepción, voluntad o volición. ¿Sí? Entonces, ¿verdad?, porque hay una existencia con personalidad y libertad, ¿sí?, ello es lo que significa que de lo perfecto puede surgir lo imperfecto, por la libertad. La libertad en sí no es mala, sino el abuso de la libertad. ¿Sí? El abuso o mal uso de las facultades. Ese es el problema. Hasta donde podemos remontarnos, dije la semana pasada, ¿cuál es el pasado más lejano al que el hombre puede accesar? A este pasaje. De aquí a Adán, no, es que antes de Adán hubo algo. ¿Qué? Esto. La creación angelical. Eso es antes de Adán. ¿Sí? No lo podemos fechar. No lo podemos datar. ¿Cuánto tiempo? No lo podemos asignar. Independientemente de que son dos dimensiones diferentes. La humana está sujeta a lo físico, temporal, transitorio, relativo. Lo espiritual está sujeto a otras pautas totalmente diferentes. ¿Sí? Totalmente diferentes. Entonces, en nuestro lenguaje y concepción, al pasado más lejano que podemos accesar es, según esta información, esto: la creación de los ángeles, la creación de Luzbel. ¿Sí? De Luzbel. Verso 15, ahí estamos, verso 15, ¿sí? Perfecto eras hasta que se halló en ti maldad. ¿Por qué se halló maldad? ¿Ok? Primero porque era una existencia con personalidad, con libertad. Con libertad. ¿Sí? Repito, y esto no es más que un paralelo de la existencia actual. Cada persona es un individuo, una individualidad con personalidad, porque cada uno de nosotros tenemos la capacidad o facultad de la razón, capacidad de reflexión, análisis, inteligencia, tenemos capacidad de percepción que llamamos alma, y tenemos capacidad de volición o el ejercer la voluntad. Entonces, igualmente esto constituye una criatura libre. Somos criaturas libres. Luzbel era una criatura libre con su grado de perfección. Nosotros somos criaturas libres. Sí, somos criaturas libres. De lo perfecto puede surgir lo imperfecto. ¿Sí? Entonces, el origen del mal, ¿dónde está? En el abuso de la libertad. El origen del mal, el origen del pecado, el origen de Satanás. Es lo mismo. Es lo mismo. Dice el verso 14: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, ¿sí?, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras, ¿sí?, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Dice, a causa, repito el 16 inicio, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Aquí nuevamente es muy importante recordar, ¿sí?, dado que se tienen las facultades que ya mencioné, hay libertad. ¿Esto qué significa, no? La posibilidad de un ejercicio correcto o incorrecto de una facultad.
La tentación en sí no es pecado. Pecado es retener, jugar con la tentación. Si se retiene y se juega, se engendra, y todo lo que se engendra produce, da a luz algo forzosamente. No podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que aniden. ¿No? Decía Martín Lutero. O sea, no se puede evitar un primer pensamiento, ¿no? O mirada, pero lo que sigue ya es responsabilidad de cada quien. Lo que cada quien permite que pase en su mente. ¿Es correcto? A eso se refería Jesús. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo os digo. ¿Sí? El que mira, pero ahí conlleva toda la idea y el mensaje. El que mira, ¿qué? Reteniendo, codiciando, procesando, engendrando, viviendo, etcétera, etcétera. Y esto va contra el error, el engaño muy vendido de que mientras no lo haga no es pecado. ¿Me explico? Sí, es común eso, ¿verdad? Mientras no lo haga no es pecado. Y él está procesando y no sabe que está engendrando algo, está engendrando un monstruo. Y se lo va a acabar. Entonces, la tentación en sí no es pecado porque llega, pero así como llega hay que rechazarla. Así como llega hay que rechazarla. Pero si no se rechaza, se detiene, se coquetea, se juega, se incuba, se engendra. Por eso dice Santiago 1, del 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que el hombre es tentado cuando de sus concupiscencias es seducido, atraído, cebado, y una vez que engendra el pecado, da a luz muerte, o sea, separación, todo un proceso de separación. ¿Sí? Lo dice Santiago de esa manera. Entonces, criaturas libres, llámese Luzbel, en ese grado de perfección, llámese Luzbel, o cada persona, cada individuo. ¿Sí? El punto es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Luzbel? ¿Qué pasó en su interior? ¿Qué pasó con sus capacidades, cualidades, virtudes, perfecciones? No estaba ajeno a su grado de perfección. Así como cada persona no está ajena, ¿no? a sus capacidades, a sus facultades, a sus cualidades. El punto es cómo se usa eso. ¿Cómo se usa? ¿Cómo usa sus facultades, sus cualidades? Se contempló a sí mismo. Mal uso, la belleza envanece. En mal uso, la belleza envanece. Y la vanidad corrompe. Entonces, ¿haría mal uso de sus facultades Luzbel? ¿Haría mal uso de sus facultades? ¿Cómo se produjo? ¿Cómo se produjo? En el pasaje de Isaías, ¿sí? que complementa aparece ahí una frase, ¿no? Seré semejante al Altísimo. ¿Lo recuerdan? Lo leímos la semana pasada. Acá complementa esto es mucho más explícito. Pero acá aparece la frase, se enalteció y dijo, seré semejante al Altísimo. Lo que nosotros leemos en unas cuantas palabras, ¿verdad? Desde luego que fue un proceso quizás muy grande. Muy grande. Lo voy a decir así. ¿Cuánto tiempo estuvo deshojando la margarita? ¿Lo hago o no lo hago? ¿O cuántas margaritas deshojaría? Hay ideas que llegan. ¿Cuánto tiempo están ahí? Jugando, acariciando, engendrando, dramatizando. Pero el problema es que al estar ahí es un problema. ¿Me explico? El solo hecho de tenerlo es un problema, ¿no? ¿Qué pasaría con Luzbel? Hay que, ojalá, ¿verdad? Y esto ayude, quede bien claro. Hay gente que dice, ay, es que de pronto yo tengo unos pensamientos terribles.
quizás se podría decir, ¿quién no ha tenido pensamientos terribles? Pero con respecto a Dios, sí, con respecto a Dios. Llega la duda, la incredulidad, el escepticismo a la mayoría de los creyentes, si no es que a todos, ¿verdad? Nunca generalizo, pero a la mayoría, en momentos de su vida llegan crisis. Y se sienten mal, ay, es que dudé, pensé mal, pequé esto, el otro y aquello. Todo depende de la dependencia. ¿Es recurrente? ¿Fue un momento aislado? Es común. Es común. Pero si es algo recurrente, ¿me explico? Si es algo permanente, por eso depende de la dependencia. Entonces, bueno, pues hay que corregirlo. Algo, bueno. Entonces, ¿qué pasó con Luzbel? ¿Cómo empezó a enfocar? ¿Cómo empezó a verse, a conceptuarse? ¿Cómo empezó? Ahí está, maquinando. ¿Cuánto tiempo en nuestra dimensión? Recuerda que la dimensión espiritual está sujeta a otras cosas, otros aspectos. La nuestra está sujeta a tiempo y espacio. Entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Alguien sabe cuánto tiempo estuvo luchando con eso? ¿Sería poco? ¿Sería mucho? Lo importante es esto, que todo el tiempo de la tentación fue su tiempo de oportunidad. Digo, por aquellos que inocentemente preguntan o juzgan, ¿no? Ay, ¿por qué Dios no le dio una oportunidad a Luzbel? ¿Tú cómo sabes que no le dio oportunidad? A cada uno de nosotros no se nos ha dado oportunidad. ¿Cuántas oportunidades? El tiempo de tu vida es el tiempo de tu oportunidad. ¿O no? Ah, bueno. Ay, es que Dios ya se cansó de mí, no me tiene paciencia. A Dios no se le acaba la paciencia, a nosotros se nos acaba la vida. ¿Es correcto? Todo el tiempo de nuestra vida es tiempo de oportunidad. ¿Cuántas oportunidades? Claro que Luzbel tuvo oportunidad. Pero si en todo ese trayecto, ¿verdad? En todo ese tiempo, en nuestra expresión, en todo ese proceso, quizás vale decirlo, ¿qué estuvo pasando? ¿Qué se estuvo fortaleciendo? ¿Lo bueno? No se estuvo fortaleciendo lo bueno. Ese es el problema. Se estuvo fortaleciendo lo malo. Oh, yo puedo. Yo digo que sí puedo. Yo creo que sí puedo. Sí, subiré. Seré semejante al Altísimo. Si otros pueden, yo por qué no. Si unos están ahí, yo por qué no. ¿Verdad? Y si esto, yo por qué no. Dijo un escritor, quizás se le olvidó por un momento que era criatura, no creador. En fin, cuántas cosas. El hombre se equivoca en sus apreciaciones. Dice la Biblia, en Éxodo, que Coré, Datán y Abirán, ¿verdad? Como parte del pueblo de Israel, guiados por Moisés, ¿verdad? Un día como que se cansaron. Bueno, pues como que ya, ¿no? Ya estuvo que Moisés siempre líder y él para todo, ¿no? Pues ¿qué tiene que no tengamos? Nosotros también podemos y bla, 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 ¿no? Y como que se pusieron nerviosos y quisieron hacer ahí un argüende, pero Moisés estuvo quieto, él ni metió las manos. Nada más que se les olvidó que el llamado era Moisés, no ellos. Dios no llamó a Coré, a Datán, ellos no los llamó para dirigir al pueblo de Israel. Al único que llamó fue a Moisés. Se les olvidó eso, ¿no? Y pues su rebelión, ¿no? Le tuvo consecuencias. A lo largo de toda la historia se le ha hecho fácil a mucha gente, y quizás a Luzbel se le hizo fácil, ¿no? Pues yo también puedo ser. Se enalteció tu corazón. ¿Sí? Ve el verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, coma. Y luego lo segundo, corrompiste tu sabiduría. ¿Ok? Lo primero, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. La belleza envanece. Cuando es objeto de mal uso, la belleza, las capacidades, las facultades, las perfecciones pueden causar vanidad. ¿A qué grado?
¿A qué grado? Fíjese bien. Entonces aquí viene el problema real de la rebelión de Luzbel. Porque muchas veces se piensa, su problema fue la vanidad. Pero ya lo he dicho. En una casa puede haber varios hijos. Y a lo mejor alguno sale un poquito vanidoso, ¿no? ¿Verdad? Porque hay diferentes caracteres, comportamientos, ¿no? Pero pregunta, ¿por qué un hijo es vanidoso, el otro es caprichoso, el otro es colérico, el otro es, ¿verdad?, de armas tomar? ¿Por eso se les echa? No. Pero en cambio, el día que un hijo le dice al padre, ¿sabes que tú y yo somos iguales, papá? Aquí los dos mandamos. Entonces las cosas ya son diferentes. Es más, papá, yo desconozco tu autoridad. ¿Qué te parece si ahora yo soy la autoridad en esta casa? ¿Me explico? El desconocimiento de la autoridad, eso sí es un problema. La vanidad es tolerable. La vanidad puede ser tolerable, pero el desconocimiento de la autoridad, no. Salvo que venga por línea, ¿no?, directa, específica, y cambio de autoridad correcto. ¿Sí? Si se hubiera dicho, Moisés, hasta aquí llegas, ¿no?, hasta un lado, va a entrar fulano, correcto. Pero mientras, desconocer la autoridad, ese sí es un problema. Seré semejante al Altísimo. Eso se llama rebelión, ¿no?, rebeldía, rebelión. Pero, obviamente, un antecedente fue la vanidad. Se empezó a inflar. Vanidad de vacuo, ¿no? Vacío, ¿no? Se empezó a inflar, inflar, inflar. Entonces, por eso, el 17, ¿sí?, del 15, establecimos que de lo perfecto puede surgir lo imperfecto, ¿sí?, por el mal uso, ¿sí?, de la libertad, de las facultades. ¿Sí? Y entonces ese mal uso se refleja aquí, en que la belleza envanece y la vanidad corrompe, ¿verdad? Entonces, pasó en Luzbel, pasa hasta el día de hoy, ¿verdad? La belleza se usa para explotar, para seducir, para corromper, para prostituir, para denigrar, para todo. ¿Sí? El mal uso y abuso de la belleza. La belleza no es mala, decía, ¿no? No es mala ni es pecado, al contrario, Dios todo lo hizo bueno, bello, hermoso. ¿Sí? Todo lo hizo perfecto, porque belleza es la suma de perfecciones. Entonces, Dios entregó al hombre una creación perfecta, bella. ¿Sí? Entonces la belleza debe existir para demostrar, para exaltar, ¿sí?, a Dios. La belleza debe ser el sello de la creación de Dios. ¿Sí? Habla de alguien perfecto, que hace las cosas perfectas, bellas, hermosas. Entonces la belleza debe servir para glorificar a Dios, no para autoglorificarse. ¿Sí? Debe servir para eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la belleza o suma de perfecciones denota propósito, diseño, inteligencia. Inteligencia. Sí. Pero si hay extravío, la belleza no se usa para glorificar a Dios, ¿no? Ya sabemos cómo se usa, ¿no? Ya sabemos cómo se usa, erróneamente, para autoexaltarse, y la persona se hace su propio Dios. Ahí está el verso 17. La belleza envanece, la vanidad corrompe. ¿Sí? La toma de decisiones. La consecuencia, separación. La consecuencia, separación. ¿Verdad? Una vez que se toma una decisión, que se declara la rebelión, bueno, pues alguien tiene que salir. ¿No? Alguien va a tener que salir. Y sale Luzbel. No puede estar ahí. Sí, no puede estar ahí.
Verso 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, profanaste tu santuario. Maldad, iniquidad, ¿sí? Todo eso, ¿qué conlleva? Profanar el santuario, contaminar, corromper, ¿sí? De lo interno a lo externo, de lo santo, el todo de la creación perfecta. Se corrompió, se corrompió. Profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. O sea, caída, denigración. 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, ¿sí? Espanto serás, ¿qué más? Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Espanto serás. ¿Qué tenemos? ¿Cómo empieza esta pequeña narrativa? Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dice el verso 12. Así termina el verso 12. Acabado de hermosura. Y el verso 19 termina diciendo, espanto serás. ¿Qué hubo ahí? Una deformación, ¿sí? Una degeneración. Bello, perfecto, espanto serás, ¿sí? Y para siempre dejarás de ser. No volverás a ser lo que fuiste, ¿sí? No por juicio o condena de Dios, sino por decisión personal. De acuerdo al grado de perfección, facultades, obviamente es el grado de responsabilidades, ¿sí? Entonces, aquí está Luzbel, una criatura libre, con facultades, ¿sí? El uso que se puede hacer de las facultades en libertad, ¿sí? Lo que puede llegar una tentación, ¿sí? Pero ¿qué opciones hay cuando llega la tentación? Uno, rechazar o retener. Si se retiene, se fortalece, y seguramente terminará decidiendo por lo equivocado, ¿sí? Terminará decidiendo por lo equivocado y la consecuencia correspondiente. Un cambio de naturaleza. ¿Qué tenemos aquí? Un cambio de naturaleza. De una naturaleza buena, bella, perfecta, a una naturaleza terrible. Espanto serás. Es algo más terrible que lo que pintan en muñecos, en dibujos, en películas. Es algo más impresionante que eso. Un cambio de naturaleza. De más a menos. Irredento. Ya no es redimible. Algunos no entienden esto. Se les hace injusto. Sí, Dios no es injusto. Las capacidades van con responsabilidades. Todo es proporcional en la vida, todo. Sí, un cambio de naturaleza. El hombre es llamado para que vaya de menos a más. Juan 3 es un capítulo que nos habla de un cambio de naturaleza para el hombre. ¿Sí? A menos que nazcas de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Tienes que nacer de un proceso. Es lo opuesto a Luzbel. Luzbel perfecto vivió un proceso que lo llevó a menos, a perdición. Hoy el hombre perdido debe vivir un proceso que lo lleve a salvación. Eso es lo que habla. Entre otros pasajes, Juan 3, cuando Nicodemo viene inquieto, ¿no?, a buscar a Jesús, y primero le dice Jesús, Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios.
no entendió y se lo tiene que explicar un poco más. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Nacer del agua, no el agua literal, de un arrepentimiento profundo y verdadero. Arrepentimiento, metanoia, cambio de mente, de ideas, de mentalidad. Porque por ahí empezó el problema, por una idea y por corromper la mente. Y el arrepentimiento es lo inverso, es deshacer esas ideas, renunciar a esas ideas, quitar esas ideas, ¿me explico? Para retomar lo correcto. Eso es el arrepentimiento, metanoia. ¿Sí? Eso es nacer del agua, primero de un profundo arrepentimiento. Porque si la gente entra al reino de los cielos por bautizarse en una pileta, pues, ¿cuál más? ¿Cuál más? Aquí, nacer del agua. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo carnal no sirve. Tiene que transformarse. Lo carnal, lo degenerado, degenerable, necesita una regeneración. Juan 3:6. Y del espíritu. Del espíritu. Y todavía se lo ilustra Jesús. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Como el viento. ¿Y cómo es el viento? Libre. Entonces, tienes que nacer de un proceso que te lleve a libertad. ¿Sí? Ahí está el proceso. Entonces, Luzbel vivió un proceso que lo llevó a perdición. El hombre perdido debe vivir un proceso que lo lleve a salvación. El hombre sí es redimible. El hombre es redimible, Luzbel no es redimible. Por eso decía en una nota Martín Lutero, por eso el maligno odia al hombre, porque es la creación redimible de Dios. Envidia al hombre por ser redimible, él ya no lo es. Quiere que se pierda. Quiere que se pierda. Dijo él, no quiere irse solo. Y muchos le siguen, tristemente. Pero esa es la tarea que tenemos, ¿no? Esa es la tarea que tenemos, todo creyente. Jesús encargó la gran comisión: prediquen el evangelio, hagan discípulos, den la palabra, lleven la palabra. Los que crean serán perdonados y salvos. Los que no crean se condenarán. Dios a nadie condena, el hombre se condena solo. ¿Sí? Entonces, es un proceso. Es acto y estado. El arrepentimiento es acto y estado. Es las dos cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede haber un momento fijo, determinante y crítico en la vida donde una persona dice: hasta aquí, alto ya a esta vida de maldad y pecado. Me arrepiento en este momento, ¿no?, de todos mis pecados. Perdóname, Dios, por favor, perdóname, por favor. Y puede tener ahí una conversión por crisis crítica, donde se arrepiente, ¿me explico? Correcto. Y se levanta con una sensación de aceptación, de perdón, de salvación, porque lo ha hecho con todo su ser. Es lo que dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, o sea, con toda la fuerza de tu alma, serás salvo. Eso es lo que significa Romanos 10, 9 y 10, eso. Entonces una persona se levanta después de una confesión, de un llorar, de un arrepentirse, de un dolor tan profundo por todo lo que ha hecho, se arrepintió, correcto, es acto. Y es justificado en ese momento por la justicia de Cristo que le es imputada o atribuida. ¿Me explico? Como hemos dicho, bueno, en otros temas de teología, ¿no? Porque en la cruz del Calvario hay un trueque. Jesucristo recibe el pecado de los hombres y el hombre recibe la justicia de Jesucristo. Se hace ese trueque. ¿Me explico? Y por eso hay justificación para el verdadero penitente. Se arrepintió ese día, correcto, lo marca, es acto. Pero se levanta de ahí y como no es perfecto en automático, ¿me explico?
todavía, ¿verdad? Todavía habrá cierta inercia, ciertas cosas que tendrá que ir depurando o de las cuales tendrá que irse arrepintiendo todavía. En ese sentido, el arrepentimiento le sigue todavía al arrepentimiento fundamental inicial, ¿sí? Pero solo como entendido de acabar, extirpar, terminar de extirpar ciertas cosas, ciertas raíces. Pero ya empezó correctamente, fundamentalmente, ¿sí? Determinantemente, ¿sí? Entonces, yo sé que estamos acostumbrados a que la palabra arrepiéntete siempre tiene la connotación de un acto. ¿Me explico? Un acto que ciertamente debe ser un parteaguas en la vida. ¿Sí? Desde el día que me arrepentí, no lo volví a hacer. Correcto, así es. ¿Me explico? Repito, pero como todavía quedan algunas secuelas, algunas tendencias, algunas inercias, hay que arrepentirse de eso. En ese sentido, el arrepentimiento sigue a la vida que se entrega a Cristo, pero como acto de depuración continua. ¿Sí? Entonces, el caso de Luzbel nos ayuda mucho para entender la vida del hombre. ¿Ok? Lo que se tenía vino a menos. El hombre de menos tiene que ir a más. Un proceso, ¿verdad? Donde él permitió, en su capacidad intelectual de pensamiento, permitió, ¿me explico?, lo malo. Hoy el hombre que nace débil, ¿cómo dice la Biblia? Nace débil, nace muerto en delitos y pecados, nace débil, contaminado, por así decirlo. Entonces el hombre debe vivir esa experiencia, ¿no? Llámese que lo dice Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O lo dice Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O en Corintios, llevad todo pensamiento cautivo a Jesucristo. Toda esa transformación de la mente es un proceso de menos a más. ¿Ok? Ahí está operando toda una metanoia, una transformación. La caída, ¿no? La restauración. Sí. Un pasaje importante, les dije es un pasaje importante, ¿sí? Se parte de una palabra dirigida al rey de Tiro, pero de lo literal y superficial pasamos a lo hondo, profundo, espiritual, al pasado lejano en Luzbel, y finalmente en el reflejo y paralelo que tiene en la vida del hombre. ¿Sí? No crea que esto es exclusivo es un paralelo. Conviene ponerle mucha atención, porque ese proceso que vivió Luzbel es el proceso que vive toda criatura libre. Entonces hay que ponerle atención a las facultades que se tienen, cuidar con lo que se hace con las facultades, porque el origen del mal o del pecado, ¿en qué está? En el mal uso y abuso de la libertad. ¿Sí? Cuidado con el mal uso de la belleza, cuidado, ¿no?, con la vanidad, cuidado. Mensaje permanente. ¿Sí? Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Termina ahí el pasaje, ¿verdad? La caída de Luzbel, su perdición. En el caso del hombre, la redención. ¿Sí? La redención. A partir de Jesucristo, el segundo Adán. Entonces, ahí tenemos este pasaje, ¿sí?, que nos hablan sobre el origen de Luzbel. El origen de Satanás. ¿Cómo se originó? ¿Cómo surgió? Cuando Luzbel se rebeló contra Dios. ¿Ok? ¿Cómo surgió Satanás? Dígalo, ¿cuándo? Luzbel se rebeló contra Dios. ¿Sí? Por medio de todo ese mal uso de facultades y libertad. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ahí está el pasaje y lo que conlleva. ¿Sí? Entonces, el origen de Satanás. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta sobre esto? Cuando ok, si se acepta y permite
la tentación, se fortalece lo malo. ¿Sí? Si se permite y se retiene la tentación, se fortalece lo malo. ¿Ok? Si se rechaza la tentación, se fortalece, sí es correcto decir el espíritu, la mente misma. ¿Sí? El espíritu, la mente. Recordemos que hay una asociación de facultades, ¿sí? Del espíritu con la mente con el alma con el cuerpo. Ahora sí que de arriba hacia abajo, todo en cadena, todo en cadena. ¿Cuál bautismo? ¿Común del agua? No. El nacer del agua. Nacer del agua es nacer de un profundo arrepentimiento que conlleva una regeneración. El inicio, sí. Es el inicio del nuevo nacimiento, de una nueva naturaleza, de una conversión. Lo que pasa es que si se usa la palabra, creo que se puede malinterpretar por el sentido común que tiene. De hecho, Pablo lo trata posteriormente en Efesios y dice, por un bautismo hemos sido bautizados. Cuando la idea que Pablo está diciendo es que aquel que entra a Jesucristo, en Jesucristo queda dentro de su esfera, de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Me explico? Entonces, digo, si manejamos bien las ideas y los conceptos, sí se puede usar. ¿Ok? Y nada tiene que ver con el agua literal. Significa la inmersión de un penitente que tras su arrepentimiento se integra al cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, ¿sí? O que en términos de Juan 15, todo pámpano o rama que en mí no permanece, se seca y es cortado. ¿Sí? O sea, dicho de diferentes maneras. Solo que el usar la palabra bautismo, repito, no se confunda ni se use mal, porque de por sí hay una ideología popular. Yo me bautizo y ya estuvo, ¿no? O sea, meramente lo literal, esto es lo espiritual, el significado profundo. Sí, así es, bien entendido, ¿no? Bien entendido. Recuerde que es muy importante bien entender, repasarlo bien para expresarlo, ¿no? A veces la idea la tenemos, pero la expresión no es tan clara y otros pueden, ¿no? Pueden quedarse así a medias. No son suficientes. Y ahí está la ayuda de la palabra, la ayuda de la oración, la ayuda del espíritu, ¿verdad? Recursos fundamentales que el creyente tiene que estar haciendo uso para vencer todo eso que está ahí, que queda, que hay que extirpar. ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces sí, ahí estamos, sí. Sí. Son dos nombres, Lucifer o Luzbel, Luz Bella. ¿Sí? Son dos nombres que se usan o llegan a aparecer. Lucifer, ahí dice su significado, portaantorcha, o Luzbel, Luz Bella. Sí, son dos nombres.
pero limitado, como lo vamos a ver. Tiene un poder, pero definitivamente limitado, porque es criatura. Es criatura. ¿De acuerdo? Entonces no posee los atributos divinos, desde luego, no los posee. No es creador, es criatura con poderes limitados, facultades limitadas. En su esfera espiritual, como parte como espíritu, ¿no? Tiene facultades obviamente superiores al hombre. ¿Me explico? Facultades superiores al hombre y que puede ejercer sobre aquellos que no tienen la autoridad de Cristo, que Jesucristo ha conferido a los creyentes. Todo creyente que tiene la autoridad delegada de Jesucristo, que la cree, ejerce un poder sobre el maligno, una autoridad. ¿Sí? Las puertas del Hades no prevalecerán. He aquí os doy poder para hollar serpientes y escorpiones, dijo Jesús a los discípulos. Es decir, les doy poder sobre las huestes potestades malignas. Eso es lo que significa hollar sobre huestes, ¿no? Escorpiones, etc. Les dio poder sobre todo. Por eso les dijo, id, sanad enfermos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, etc. ¿Sí? En otro pasaje leen los evangelios, cuando los discípulos regresan de ser enviados de 2 en 2, regresan alegres, Señor, ¿verdad? Todo esto pasó, y dice, yo veía caer, ¿no? A Satanás como, ¿verdad? Como rayos, ellos lo veía caer. O sea, la autoridad que tiene el creyente. ¿Sí? ¿Recuerdo? Bueno, desde el Antiguo Testamento, desde el Proverbio dice, 2 son mejor que uno, porque si uno se cae, el otro le ayudará. Si uno solo, ¿cómo se ayuda? ¿Verdad? Entonces, es un principio básico para trabajo en equipo, ayuda, apoyo. ¿Sí? Ayuda, apoyo. Como sinónimo, ¿verdad?, digamos, de una contaminación, es decir, no te quedes con el rechazo, no te quedes con la ofensa, no te quedes con esto, despójate de todo lo que te pueda contaminar, ¿sí? No retener agravios, ofensas, desprecios, ¿sí? Tú despójate de eso, ¿verdad?, y te quitas responsabilidad, te quitas mal, daño. Es como cuando Jesús dijo, lavaos los pies los unos a los otros. O sea, lavar los pies literalmente es lo más fácil. Es lo más fácil. Pero si lavar los pies de unos a otros significa ayuda a tu prójimo a despojarse de errores, ¿sí?, de impurezas, ayúdalo correctamente, eso es difícil. Porque lavar los pies a cualquiera, pero respetar, no hablar mal de, no hacer chismes, ¿me explico? Ir de frente a decir las cosas, tengo este problema, ¿no? Tengo esta situación contigo, eso, no, es más fácil hablar. Juzgar, chismear, hablar. Pues, lavar los pies es fácil. Entonces, ¿qué significa, no? Lavar los pies, ayudarle a quitar la suciedad, la mugre, como debe ser, o sea, como debe ser. Esto es un tanto sinónimo de sacudir el polvo, o sea, no te quedes con nada. Cada quien tiene su responsabilidad. El que crea será salvo. El que no crea se condena. ¿Sí? Entonces, pues, hasta aquí, ¿verdad? Tenemos lo que es el origen, ¿de acuerdo? Porque ya el siguiente punto es carácter. Sí, el carácter está dado por sus nombres. Les encargo que lo lean en la página 63, ¿sí? Y página 64 vienen los nombres, actividades y destino, ¿sí? Página 65 y termina en la 66. Son tres páginas muy sencillas. Ahí no tenemos mucho que ahondar. Los nombres son claros, revelan su carácter, ¿sí? Cada nombre. Y bueno, pues eso, ¿verdad? Tiene que ver con la pregunta que hacía ahorita, ¿sí? Ahí al ver los nombres se ve su carácter. Sus actividades igualmente, ahí están sus actividades.
Como dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar, destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿verdad? Así debe ser. Claro que el hombre es el que decide, ¿no? Mayormente esto. ¿De acuerdo? Márquele ahí, por favor, y entonces veremos, ¿verdad? Veremos posteriormente su carácter. Sí, pásele, Sara, ¿verdad? Bueno, estamos a mediados de mes, los que apoyan a la radio, gracias, ¿verdad? Escuchen el programa de radio, les invitamos, y los que puedan cooperar, gracias. Sí, buenas noches.